darle aquí, sí. La consejera no de entonces, ¿no? No, están en pleno. Sí, hola, buenos días. Si os parece bien, vamos a empezar con un poquito de retraso, pero tenemos algunas dificultades para la retransmisión en directo vía streaming. Entonces, lo que vamos a hacer es grabarla y la colgaremos después en YouTube para aquellas personas que se han interesado y que puedan interesarse en el futuro en conocer un poco lo que ha sido la experiencia de este proyecto y también los resultados del estudio de violencia de género que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Y eso os facilitaremos después en los enlaces para que podáis difundirlo. Y sin más, paso a presentar a mis compañeros de mesa, a daros la bienvenida a todas y a todos y a deciros que es un placer para nuestra asociación el poder presentar hoy en este foro los resultados de un proyecto que empezaron ya hace más de un año y que ha supuesto un antes y un después en nuestra asociación. Nuestra asociación, como muchos sabréis, es la Asociación de Personas y Familias con Daño Cerebral Adquirido de Castellón. Pertenecemos a la Federación Valenciana, pertenecemos a la Federación Nacional y también hacemos algunos pinitos en la Federación Europea de Daño Cerebral. Es un colectivo poco conocido y todavía emergente, porque hasta hace muy poco no sobrevivíamos a los accidentes que generaban las lesiones cerebrales. Pero estimaciones humildes hablan de que cerca de 7.000 personas viven hoy en día con daño cerebral adquirido simplemente en la provincia de Castellón y cerca de 60.000 en la Comunidad Valenciana. La discapacidad, como le gusta contar siempre a nuestro presidente de CERMI estatal y seguro que a Luis también, tiene rostro de mujer. Somos más de la mitad de las personas con discapacidad que somos mujeres y, sin embargo, con frecuencia cuando pensamos en personas con discapacidad olvidamos esa realidad. Es una cosa neutral que parece que habla de unas características comunes y una problemática común a nuestro colectivo. Y no es así. No es así y estamos aquí las mujeres para darlo a conocer y para ayudaros a reflexionar sobre esos aspectos. No es lo mismo ser hombre con discapacidad que mujer con discapacidad. A pesar de que somos más mujeres con discapacidad en el mundo, pues se estima que aproximadamente la cifra era de 2,5 millones en España y 1 de cada 5 mujeres en el mundo son mujeres con discapacidad y son víctimas de violencia de género, ¿vale? Eso hace llevarnos a la reflexión de que las mujeres con discapacidad sufrimos una doble discriminación. En primer lugar, por el hecho de ser personas con discapacidad. Eso hace que nuestros derechos sean inevitablemente vulnerados, porque la sociedad tiene una visión capacitista de la realidad y normalizadora del mundo, y eso hace que las personas que estamos fuera de esos estándares pues quedemos por debajo de los derechos y del acceso a aquellos recursos que existen. Por el hecho de ser personas con discapacidad, pero también por el hecho de ser mujeres con discapacidad. Existe una desigualdad en el mundo relacionada con el hecho del género. Se nos educa de forma diferenciada entre hombres y mujeres y eso genera situaciones de discriminación. Eso afecta también a la violencia de género porque el hecho de tener mayor dificultad para acceder a los recursos, quiero que simplemente imaginéis la dificultad que supone para una mujer con discapacidad auditiva o visual o con una discapacidad cognitiva poder acceder a un teléfono de emergencia, poder acceder a una casa de acogida, poder huir de su casa cuando es víctima de violencia o poder simplemente ser creída cuando denunciamos una situación de violencia, porque todo eso se pone en cuestión. Eso hace
que haya una doble situación de discriminación, de ser mujer con discapacidad y víctima de violencia. Las cifras son abrumadoras. Vamos a tener luego la oportunidad de escuchar a una gran profesional que ha querido participar en todo este proyecto y a la que quiero dar las gracias infinitas por escucharnos y por estar siempre a nuestro lado. Las cifras son abrumadoras y son poco conocidas. Invito a todos los que hoy están aquí presentes y a los que nos escuchen a hacerse eco de nuestra voz y de nuestro llamamiento para conseguir una igualdad efectiva de género y una igualdad efectiva de derechos entre las mujeres con discapacidad. Quiero simplemente agradecer, por un lado, a todos ustedes presentes hoy aquí, a los que nos escuchan y a los que nos escucharán, al equipo de profesionales que ha estado al frente de todo el proyecto, a Balma, a Ariadna, a Esther, como no, a Verónica, y también quiero agradecer a Luis y a Felipe de Baños, nuestro comisionado, su presencia hoy aquí para inaugurar esta mesa. Y sin más, invito a los presentes a que nos den también la bienvenida. ¿Empiezas tú, Luis? Me sentiu, no? Moltes gràcies, Amalia. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias al comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer, don Felipe Guillermo del Baño, por estar también aquí. Bueno, yo soy Luis Bañó, presidente de CERMI, Comunidad Valenciana, donde FEBADACE, Comunidad Valenciana, es la entidad miembro. Bueno, ante todo, quiero dar mi más sincera agradecimiento y enhorabuena a Ateneu Castelló por esta jornada, ¿no?, de presentación y fundamentalmente por el proyecto Transforma Acción Violencia de Género en Mujeres con Daño Cerebral Adquirido en Castellón. Ateneu, sois una organización, y lo sé por Amalia, excepcional, ¿no? Sois una verdadera luz en la vida de aquellos que enfrentan el daño cerebral adquirido y su dedicación y compromiso con la dignidad y el bienestar real de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Sois una de las entidades, bueno, que inspira a todos y a todas en este tema. A través de todo lo que hacéis, apoyo mutuo para mejorar el bienestar de las personas con daño cerebral y sus familias, a través, bueno, de esa completa atención de sus necesidades funcionales, su autonomía personal y su inclusión social. Y siempre, y eso lo sé, ¿no?, con un trato diario cargado de esa empatía, solidaridad y buen humor, pero no falta de normas, lógicamente. Y tal como sé que llamáis vosotros, lo llamáis, ¿no?, como ese virus Ateneu, cuyo término, bueno, pues me ha gustado mucho, ¿no?, porque viene a representar la contagiosa y positiva influencia que esta organización tiene en la promoción del buen trato y el bienestar cuando irradia cuidado y apoyo a todos los que lo tocan en su comunidad, en vosotros, con su compromiso en la atención y el respeto hacia las personas con daño cerebral adquirido. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra invaluable labor y función en todos los ámbitos. Y si me permitís, quisiera hacer algunas consideraciones, algunas ya de las cuales muy bien Amalia ya ha indicado, ¿no? La violencia contra las mujeres es el resultado de un sistema de poder que discrimina a la mujer por el hecho de serlo, así de claro. En las últimas décadas, las mujeres han ocupado el espacio público y han reivindicado sus derechos, haciendo que la sociedad tome conciencia de la gravedad que representa la violencia contra las mujeres. Pero formulémonos una pregunta. ¿Dónde están las mujeres con discapacidad? Estos avances reales no se reflejan tanto en este grupo especialmente vulnerable, ¿no? La sociedad asigna a las mujeres unos determinados roles diferentes a los de los hombres, construyéndose el concepto género, que se basa en la idea de relacionar las diferencias biológicas con los roles que deben presentar cada sexo en la sociedad. El género es uno de los ejes fundamentales de desigualdades, de poder, y la cultura normaliza la idea de la posición superior que ocupa el varón. De esta relación, que digo, de desigualdad y subestimación de la mujer, nace la violencia del hombre contra ella. Y si a esta realidad se le une el factor de la discapacidad, hace que los niveles de infravaloración y vulnerabilidad aún sean mucho mayores. Ya lo comentaba Amalia, alrededor de un 19,2% de mujeres en todo el planeta, en todo el mundo, tiene una discapacidad, frente al 12% de hombres.
Y en España, como sabéis en la última encuesta de la edad, de los 4,38 millones de personas residentes en hogares, se afirmaba tener una discapacidad, el 58,7% son mujeres. Y bueno, este grupo forma un grupo humano, heterogéneo, con sus propios objetivos, inquietudes, reivindicaciones, ideologías, pero sin embargo todas comparten ser sujetos doblemente estereotipados. Por un lado, se ven afectadas por los prejuicios hacia las mujeres y, por otro, por los perjuicios o los prejuicios acerca de la discapacidad. Por lo que son víctimas, como también decía muy bien Amalia, de una doble discriminación: ser mujer y tener una discapacidad, la interseccionalidad. La unión de estos dos factores aumenta, como sabéis, la desigualdad, la exclusión y la violencia. Soportan además los mismos tipos de violencia que las mujeres sin discapacidad, pero cuando estos dos factores se combinan, la violencia alcanza formas y consecuencias mucho más graves, debido principalmente a estas causas. Como sabéis, dependencia de terceras personas, déficit de apoyos sociales, desequilibrio de poder y abuso, muchas veces, institucional. En el imaginario colectivo, las mujeres con discapacidad son seres imperfectos, dependientes y débiles, lo que conlleva que sus maltratadores den menos importancia a la violencia que cometen contra ellas, representando una mayor impunidad. En definitiva, las mujeres con discapacidad son víctimas de la imagen negativa y estereotipada que la sociedad en general tiene de la discapacidad, y la violencia contra la mujer es un ataque directo contra su libertad y su igualdad. Y bajo este concepto se engloban una serie de actos delictivos como son amenazas, vejaciones, injurias, lesiones, abuso o agresión sexual, entre otras. Por tanto, en las últimas décadas las mujeres han ocupado, como decía, ese espacio público y han reivindicado sus derechos, haciendo que la sociedad tome conciencia de esta gravedad, pero estos avances, como decía, no se reflejan tanto en las mujeres con discapacidad, este grupo especialmente vulnerable. Tanto a nivel internacional como nacional, como autonómico también, hay producción académica sobre la problemática social de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra las mujeres con discapacidad sigue siendo un tema poco estudiado. Y por eso son tan importantes y tan trascendentales pues, este proyecto Transformación Violencia de Género en Mujeres con Daño Cerebral Adquirido Castellón, como el primer estudio que se conformó, el primer estudio de la situación de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad en la Comunidad Valenciana, que realizó el CERMI Comunidad Valenciana y con la coordinación excelente de Esther, que finalizó en diciembre del año pasado y que esperamos también presentarlo en Valencia antes de finalizar el año, junto a la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales y todo el staff directivo de la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad. Por lo tanto, la poca información disponible sobre violencia contra las mujeres con discapacidad se obtiene de estudios, lo que decía antes, sobre violencia contra las mujeres que incluyen la discapacidad como variable, pero no se obtienen más datos, como por ejemplo edad, tipo de discapacidad, tipo de violencia, consecuencias, etc. Y que sí que tienen estos estudios, por ejemplo, estos dos estudios, que hoy aquí se comentarán. Como recordamos siempre, lo he dicho a Amalia, desde la Fundación CERMI Mujeres, la Comisión Mujeres CERMI, Comunidad Valenciana, el movimiento CERMI, las mujeres con discapacidad son el 60% del total de la población con discapacidad en nuestro país, también en nuestra Comunidad Valenciana. Por lo tanto, la discapacidad indudablemente tiene rostro de mujer. Y también son parte de las mujeres que sufren violencia de género. Nunca lo olvidemos. Y en este contexto, lógicamente, y esto se pone de manifiesto en este estudio concretamente de Castellón, como en el que se ha hecho a nivel de Comunidad Valenciana, son necesarias políticas de prevención y abordaje de las situaciones de violencia de género que tengan en cuenta a las mujeres con discapacidad, y resulta vital reconocer los derechos del colectivo en cuanto a promoción de la autonomía personal, independencia económica y el derecho a que las mujeres con discapacidad decidan sobre su capacidad reproductiva. Es fundamental. Muchas gracias. Gracias. Pues ahora tenemos a Felipe del Baño Fernández,
recientemente nombrado comisionado para la violencia contra las mujeres, y nos va a hablar y presentarse. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Querida Amalia, gracias por la invitación. Estimado Luis, encantado de estar contigo también en la mesa. Y, en fin, quiero agradeceros a todos y a la asociación la invitación y la oportunidad que nos da por estar con todos y todas vosotras en este acto tan importante para vosotros, por la presentación de este estudio, pero también un acto importante para todo el resto de sociedad, pues yo creo que esto que vais a hacer hoy aquí suma y mucho para la lucha contra la violencia sobre la mujer, sobre la violencia de género, porque no debemos, tenemos un problema, efectivamente, que está ahí y es una lacra, y no debemos de escatimar esfuerzos, ni recursos, ni esfuerzos para seguir concienciando, realizar políticas de prevención, de educación y, sobre todo, pues este estudio creo que va a ser, cuando lo veamos, igual que el del CERMI que ha nombrado anteriormente Luis, son importantes porque nos van a plasmar una realidad que existe y que seguramente vamos a tener que tener muy en cuenta en las políticas que desarrollemos de la lucha contra la violencia de género. Pues es una situación que efectivamente está ahí y que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, muchas gracias por invitarnos a este acto tan importante para vosotros, pero para el resto de la sociedad también. Quiero excusar la asistencia, asimismo, que me lo ha pedido encarecidamente, que excuse la asistencia de la vicepresidenta segunda y consellera de Asuntos Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que sabéis que es una persona muy implicada en temas de igualdad y violencia de género, que lleva toda su vida política desarrollándola en estos temas y ha sido impulsora de la ley estatal, del Pacto de Estado estatal y demás, y le hubiese gustado mucho estar aquí hoy. Pero bueno, también me transmite que va a haber otras oportunidades, va a buen seguro para estar cerca de vosotros, conocer este estudio y conocer vuestras actividades y demás actividades que podáis desarrollar y desarrollemos juntos de aquí en adelante. Os voy a decir brevemente que efectivamente me han presentado como comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer, muy brevemente qué significa esta figura. Una figura que se ha creado nueva. En realidad es una dirección general que se ha creado nueva en el Gobierno valenciano y se ha querido distinguir como comisionado pues porque tenemos desde el Gobierno que preside Carlos Mazón un compromiso muy firme y decidido en la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista, y por eso se ha querido crear una figura nueva, que es la primera vez que se crea, y una dirección nueva específicamente dedicada a la lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, soy yo la primera persona que va a ocupar, digamos, este cargo de nueva creación, y un cargo que he conocido mucho la violencia de género en mi actividad anterior como abogado, que he llevado muchos asuntos de violencia de género, pero que me supone también un gran reto profesional, pues porque estoy muy sensibilizado con esta grave problemática y sobre todo también me supone un reto pues por ser el primer comisionado, el primer director general específico que va a llevar estos asuntos. Pero bueno, yo creo que entre todos vamos a hacer un gran trabajo, sobre todo porque esfuerzo no vamos a dejar de tenerlo, y trabajo y horas tampoco. Os decía que para nosotros es una prioridad las políticas de violencia de género, y así se constata que se haya puesto también, como os comentaba, al frente de esta consellería tan importante, que es la de Asuntos Sociales, a una persona tan implicada como es Susana Camarero, la vicepresidenta, en el tema de violencia de género. Es una persona que ha sido toda su vida, 30 años en su actividad política, toda ha estado dedicada a políticas de igualdad y de violencia de género. Por lo tanto, creo que es un hito importante el que se haya puesto también a una persona tan implicada, tan involucrada y tan capacitada para estos temas. Pero si bien es cierto que siempre decimos nosotros, en este escaso tiempo que llevamos en el Gobierno y siempre en nuestras reuniones internas, que este trabajo que tenemos que desarrollar siempre lo queremos hacer de la mano de la sociedad civil, porque efectivamente esta lacra solo va a ser posible
atajarla si todos vamos de la mano, todos nos coordinamos y no escatimemos esfuerzos, pero siempre todos unidos con un mismo fin. Y ese mismo fin es el de luchar contra esta grave problemática, pero sobre todo que las víctimas nos vean que estamos ahí detrás, y eso solo se puede transmitir si a las víctimas les generamos confianza, pues como decía Amalia, para poder acercarse a un recurso de los muchos que tiene la Administración, que ahora brevemente os citaré, pero sobre todo también para que sepan ellas que descolgando un teléfono o acercándose a una comisaría o a un centro mujer 24 horas, que aquí en Castellón tenéis muy buenos centros mujer, además en la propia ciudad, y luego tenéis 2 más de ámbito rural, que sepan que acercándose a estos recursos va a haber unos profesionales muy importantes detrás de esos teléfonos o detrás de esos mostradores del centro 24 horas que las van a atender, las van a ayudar y van a poner todo su empeño para sacarlas de ese entorno. Por lo tanto, la coordinación y la unidad de tanto el sector público, que es el que represento, del Gobierno, como de la sociedad civil es muy importante, así como la coordinación y la unidad de todas las instituciones también públicas, de tanto gobierno autonómico como locales como estatales, para transmitir confianza a las víctimas, que sepan que tienen a mucha gente preparada detrás y que descolgando un teléfono, acercándose a un centro, van a obtener mucha ayuda. Tenemos muchos recursos en la Generalitat Valenciana. Tenemos, aparte del teléfono 900, tenemos centros mujer, como os decía, repartidos por toda la comunidad, 10 centros, y hay uno nuevo que se va a crear en Elche, pero que detrás de esos centros no son centros que vas y tu duda, tu queja o incluso tu ansia de asistencia queda en el vacío. Detrás de esos centros hay muchas personas, muy buenos profesionales capacitados, que van a tener tanto la profesionalidad como la sensibilidad de atender a cualquier persona que se acerque allí y, sobre todo, a guiarla para lo que tiene que hacer. Y si es necesario que esa persona en ese momento tengamos que sacarla de su entorno porque realmente nos encontremos ante una situación de emergencia, pues también tenemos, y esto es muy importante que se sepa porque quizás son los grandes desconocidos, también tenemos una red muy amplia de recursos asistenciales, de recursos residenciales, donde están ahora en estos momentos viviendo muchas víctimas de violencia de género, tanto ellas como sus hijos y sus hijas, tanto en pisos tutelados como en centros de emergencia, como en centros de recuperación integral. Y eso existe y se tiene que saber por las víctimas que no están solas y las vamos a intentar sacar de ese entorno y ese entorno familiar que les está haciendo daño. Y además de sacarlas de allí, se les va a apoyar y se les va a ayudar tanto a ellas como a sus hijos. Por lo tanto, concienciación, prevención, pero también conocimiento de lo que hay para ayudarlas y para que se sepa que no están solas y generar la confianza. Simplemente para acabar, quiero que también volver a incidir que estamos y tenemos que ir, tanto Administración Pública como sociedad civil, de la mano en esto. Nosotros, además es una de las cosas que nos imprime, nos recuerda todos los días la vicepresidenta y el presidente, tener la puerta abierta, los teléfonos abiertos siempre, para recibir cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier propuesta de la sociedad civil. Sabéis que estamos abiertos para todo. Y sobre todo, que ya no es que lo sepáis, sino que os animo a que llaméis por teléfono a la consellería, tanto a la mía como a otras que os haga falta, y planteéis incluso ideas, necesidades que tengáis y sobre todo proyectos, porque creo que nos tenemos que, digamos, servir los unos de los otros para sacar muchas políticas adelante. Y a lo mejor tenéis, a lo mejor no, seguro que tenéis muy buenas ideas en mente que nosotros no hemos podido caer en ellas y si nos las trasladáis, pues seguramente las pondríamos en marcha. Por lo tanto, muchas gracias a todos por la asistencia y espero que sea fructífera la jornada. Gracias, Felipe.
Y cogemos el guante, ¿verdad, Luis? Que cogemos el guante para hacer el Exacto, en esa cogobernanza total que hacemos siempre. Bueno, pues ahora vamos a pasar con el primer punto, ¿vale? Que será la presentación del estudio por parte de Esther Castellanos. Aquí querrá sentarse. Sí, yo ahora voy a presentarla. Bueno, pues, como ha dicho Ana, ¿me oís? No. ¿Hola? Igual es que está abierto alguno ahí. ¿Hola? Espera. No está todo apagado. ¿Ahora? Mira a ver si está apagado ese. Vale. Pues nada, como ha dicho Amalia, vamos a seguir con la escaleta del acto y, bueno, pues me ha tocado a mí presentar a una gran profesional, amiga. Ya he hecho una pequeña referencia de ella en lo que he dicho antes, es Esther Castellanos. Bueno, pues su currículum es muy amplio, es una para estar aquí, pero bueno, por decir ella algunas reseñas importantes, es doctora por la Universidad de Alicante en el programa de Ciencias de Salud, ya en enero del 18. Tiene concesión, se le concedió el premio extraordinario de doctorado, colaboradora honorífica en el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. También se licenció en Sociología, con itinerario en Sociología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene un diploma de especialización en Salud Pública y de Género por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Salud Carlos III. Es agente de igualdad, investigadora y capacitadora, cuenta con experiencia inmensa en el tema docente en varias universidades, Carlos III de Madrid, la Universidad de Alicante, la UNED, etcétera. Y como consultora, bueno, pues ha trabajado tanto con entidades locales como, lógicamente, con el propio movimiento asociativo y organizado de la discapacidad, pues incorporando ese enfoque de género y prevención de la violencia machista. En su trayectoria profesional cuenta con más de 22 años de experiencia, ¿no?, a lo largo de los cuales pues, ha realizado una gran variedad de estudios sociales promovidos y financiados por instituciones públicas, organizaciones del tercer sector y organismos internacionales. Posee además una praxis multidisciplinar y una mirada de género interseccional, tanto en intervención social como en investigación y diagnósticos sociales, así como en la evaluación y consultoría para entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas, sindicatos y empresas privadas. Durante el año 2016-17 fue asesora técnica, por ejemplo, externa para la Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención de la Dirección General, en aquel momento, de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, y llevó a cabo soportes técnicos científicos para el diseño y elaboración también de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Comunidad Valenciana 16-20, que está caducada y hay que reformar. En el año 19, por ejemplo, por la Federación de Mujeres Progresistas llevó a cabo el estudio Mujer, Discapacidad y Violencia de Género, financiado en aquel momento por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en el año 19. Tiempo después, y bueno, en su rol como asesora consultora externa para la Fundación CERMI Mujeres, ha desarrollado proyectos, entre otros, por decir algunos, informes sobre la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la macroencuesta del 19, la violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual en el año 21, protocolo para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia en el año 20, estudios sobre la situación de los derechos reproductivos para el ejercicio de la maternidad
en mujeres con discapacidad, que fue financiado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en este año. Recientemente también con la Federación Española de Municipios y Provincias y con Red to Red, en la organización, ha colaborado como experta en el estudio de investigación social, estadístico y de análisis sobre otras formas de violencia ejercidas sobre las mujeres que atentan contra su capacidad y derecho a la reproducción: aborto forzado, esterilización forzada, anticoncepción, gestación por sustitución, crímenes en nombre del honor, etc. Y en el caso que hoy nos ocupa, pues ya lo hemos comentado antes, ha dirigido y ha coordinado, Esther, con todo el movimiento CERMI Comunidad Valenciana, con las diferentes entidades, el primer estudio de la situación de la violencia de género, el primer estudio que se hace en esta comunidad en toda la historia. El primer estudio de situación de violencia de género contra las mujeres con discapacidad en la Comunidad Valenciana, que bueno, hoy tenemos el gusto también de que ella haga pública en este acto y que confluye, como vais a ver también, con el proyecto Transformación, del cual ha sido también ella partícipe en su desarrollo con los profesionales de Ateneu Castelló. Pues bueno, Esther, como veis, es una destacada experta en salud pública, género y derechos humanos. Yo creo que ha iluminado nuestro conocimiento con su compromiso incansable en la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad, y su dedicación, conocimiento y enfoque multidisciplinario, pues bueno, la verdad es que nos inspiran a avanzar hacia un mundo más equitativo y justo. Gracias, Esther, por ser ese faro de cambio y esperanza. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Gracias, Amalia, y gracias, Felipe, por esta primera mesa del contexto. Como socióloga que soy, me gustan mucho los contextos, y el contexto de hoy me hace sentirme feliz porque cuando he entrado a la sala y he visto los dibujos de las mujeres que han participado en el proyecto de transformación, se me eriza la piel y digo, ¿qué? ¿No? Es como materializar una inquietud, una idea en un proyecto concreto y en una experiencia vital de las mujeres. Pues bien, voy a presentar los resultados más significativos de este estudio, que como bien comenta Luis, es el primero que se hace en la Comunidad Valenciana, pero la situación de partida en este contexto que os quiero trasladar es muy interesante. En mi contexto como consultora y asesora de la Fundación CERMI Mujeres, la Fundación CERMI Mujeres sabéis que hace incidencia política para mejorar la vida de las mujeres con discapacidad dentro del movimiento CERMI, ¿no? Y hace esa advocacia de cara a la administración pública y al gobierno. Entonces, necesitamos datos, necesitamos visibilizar esa violencia contra las mujeres con discapacidad a través de datos y la rigurosidad científica que nos da el método y en este caso la sociología. Entonces, en esa imagen veis, por un lado, una metodología, o sea, el estudio parte de una metodología que está validada a través de un estudio piloto que hicimos en el año 2019, a partir de la encuesta, del cuestionario de la macroencuesta, se incorporaron otra serie de preguntas que podían dar cuenta de la situación de las mujeres con discapacidad. La otra bolita muy importante en este juego de A3 son los organismos de igualdad, es decir, en este caso el Instituto de las Dones, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, es decir, cómo, por un lado, con esa metodología validada de la Fundación CERMI Mujeres, por otro lado, con los organismos de igualdad en el territorio y, por otro lado, el CERMI autonómico, en este caso, CERMI Comunidad Valenciana. Todo esto hace que haya una colaboración conjunta, ¿no?, reiterando un poco la idea de que ha comentado Felipe, ¿no?, de esa entre la política, entre la administración pública y la sociedad civil, ¿no? Pues este trabajo parte de esa colaboración conjunta, ¿vale? ¿Y qué se genera en ese trabajo? Pues son estudios para generar conocimiento en torno a la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, y todo ello financiado con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y al final tachan sale, ¿no?, como la incidencia, ¿no?, hacer incidencia política para mejorar la vida de las mujeres con discapacidad en el territorio. Entonces, este es el contexto y la situación de partida. Cómo desde la Fundación CERMI Mujeres se ha generado conocimiento, porque claro, hasta el 2013 en el registro de los asesinatos por violencia machista no se recogían las mujeres con discapacidad que habían sido asesinadas, ¿no? Desde el 2003, o sea, hasta a partir del 2013, cuando se empieza a recoger los asesinatos
se empiezan a contabilizar, ¿no?, cuántas mujeres con discapacidad han sido asesinadas, ¿no? Y salen todos los meses sale el boletín estadístico de violencia de género de la delegación del Gobierno, que reporta los datos de las comunidades autónomas. Entonces, a partir de ese momento es cuando se recogen. Entonces, generar ese conocimiento desde hace poquito, aún sabiendo que la conferencia de Beijing del año 95 nos marcaba la dirección, que hay una serie de instrumentos institucionales desde hace bastantes décadas que nos dice cómo se puede ir avanzando para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero claro, es que a día de hoy vivimos una situación de desigualdad y esta desigualdad es estructural. Pero volviendo a generar este conocimiento, bueno, pues en el año 2016 hicimos esa lectura crítica de los datos de la macroencuesta, posteriormente con el estudio de violencia en mujeres con discapacidad, y estos instrumentos de visibilizar la violencia en las diferentes comunidades autónomas, como en Extremadura, en la Comunidad de Madrid y aquí en Valencia, en Comunidad Valenciana, y bueno, pues al final salen esas recomendaciones para la acción, que cuando se haga esa otra presentación institucional, pues va a ser muy interesante, porque claro, los recursos siguen sin estar adaptados a las mujeres con discapacidad, sí hay un centro mujer. Entonces, bueno, pues esa mirada es importante para mejorar y que no se quede atrás ninguna mujer con discapacidad y vaya en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030, ¿no?, el objetivo número 5. Entonces, bueno, pues ese conocimiento, esa situación de partida. Ahora, ¿cómo hicimos el estudio? Pues bien, pues hay una parte de entrevistas triangulares a 15 profesionales con una segmentación en la que, por un lado, pues hubo una entrevista triangular con profesionales del ámbito de la justicia en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, participaron abogadas y policía. Luego hay otro grupo de profesionales que están dentro de la red de atención integral a la violencia de género, es decir, de todos los recursos asistenciales de violencia de género. Por otro lado, los recursos específicos, profesionales que están en recursos específicos de discapacidad, ¿vale?, y de salud, teniendo en cuenta que la violencia es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, pues también esas entrevistas con esta mirada de estas profesionales. Y luego también, indudablemente, con profesionales que están dentro de las organizaciones de CERMI Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, por un lado, se hicieron esas entrevistas para recoger su opinión en relación a cuáles eran las barreras, ¿no?, los elementos de barreras y facilitadores en cuanto a la atención a las mujeres con discapacidad cuando acceden a los recursos, ¿no? Y por otro lado, contamos con las voces de las mujeres a través de una encuesta que basa el cuestionario, como he comentado anteriormente, en el cuestionario de la macroencuesta, pero que añade otros indicadores que tienen que ver con situaciones específicas de la violencia en mujeres con discapacidad. Y esa encuesta se llevó a cabo a 81 mujeres. Y claro, pues 81 mujeres que salen de las diferentes asociaciones que componen CERMI Comunidad Valenciana y que además representan la heterogeneidad de la discapacidad, ¿no?, toda la diversidad. Mujeres con parálisis cerebral, mujeres con discapacidad visual, mujeres sordociegas, mujeres con discapacidad auditiva, mujeres con discapacidad intelectual del desarrollo, mujeres con discapacidad psicosocial y mujeres con discapacidad física y orgánica. Bueno, pues el trabajo de campo lo llevamos a cabo desde mayo del año pasado hasta agosto. Y apuramos más a agosto pues para aquellas mujeres, venga, no, estoy de vacaciones, venga, no, que tu voz es importante. O sea, entonces un poco ahí vas tirando para ir, sabiendo que evidentemente ese tipo de estudios no son estudios poblacionales, ¿no?, como la macroencuesta que se hace a nivel estatal, que participan 10.950 personas, pero claro, la muestra de mujeres son de 445 y tú no puedes extrapolar. Entonces, bueno, por eso es importante poder hacer este tipo de experiencias que nos muestran un poquito la punta del iceberg y que ya nuestra incidencia dice que haya una macroencuesta dirigida a mujeres con discapacidad a nivel estatal. Para las mujeres sordociegas, por ejemplo, o sea, todas las entrevistas se contaron con los apoyos necesarios, es decir, se contaron con guías, intérpretes, ¿vale? Y el cuestionario en sí mismo estaba redactado en lectura fácil, ¿vale?, para que pudiera ser accesible a todas las mujeres, y se les ofrecía a las mujeres la opción de tener una persona de apoyo, ¿vale?, una persona de técnica de apoyo a la hora de poder responder al cuestionario, ¿vale? Las entrevistas duraron entre 90 minutos, 120 minutos, es decir, a veces pueden ser entrevistas largas, ¿vale?, para pues, esto de la historia de la mujer.
comentaros que había mujeres que ya previamente estaban identificadas en situaciones de violencia, pero que muchas de ellas no estaban identificadas con violencia y que justamente a la hora de hacer la entrevista se dieron cuenta de que estaban viviendo situaciones de violencia. En relación al perfil de las mujeres, bueno, pues el 30,9% de las participantes residen en el municipio de Valencia, el 11,1% en Alicante y el 6,2% en Castellón. En relación a los diferentes municipios, hay la mitad viven en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana. Vale, es interesante también teniendo en cuenta el concepto de la ruralidad, es decir, que muchas veces los recursos de atención no van a estar en un municipio pequeñito y tienen que desplazarse o están mancomunados. Entonces, bueno, pues las profesiones, entonces, también tener en cuenta esa perspectiva de que las oportunidades vitales o de salida en mujeres que viven en municipios, pues por ejemplo, como Pinet, Alfarrasí, Vivén, San Juan de Morú, quiere decir, todos esos municipios son municipios pequeños, menores de 5.000 habitantes, y hay que tener en cuenta esa perspectiva, ¿no?, de la atención en contextos de ruralidad. Y ves ahí en el cuadrante el conjunto de municipios, más allá del municipio de la ciudad de Valencia, el resto, ¿no? Villena, Torrero, Requena, Ollería, Elche, Alicante, bueno, pues Burjasot, Buñol, bueno, ahí tenéis el resto de municipios. Y de las 81 mujeres, 74 habían nacido en España, pero 7 habían nacido en Bolivia, Colombia, Ecuador, Francia, Kosovo, Nicaragua y Venezuela. En relación al grado de discapacidad, el 40% de las mujeres están en intervalo de entre el 60 y el 64% de discapacidad reconocido. Y luego el 17,3% de ellas tiene una proporción entre el 64 y el 74 y el 32% tienen ya más de un 75% de discapacidad acreditada. Es interesante conocer que hay un 8,6%, que es pequeñito la proporción, de mujeres que no saben qué grado de discapacidad tienen, pero que eso luego también va a estar asociado a posibles situaciones de no saber o manejar el control de su dinero, es decir, que ahí todo estaría también asociado. Más en relación al perfil de las participantes, el nivel de estudios finalizados, pues bueno, veis ahí que el 29% de las mujeres tiene una licenciatura o grado universitario y el 12,3% formación profesional, educación secundaria, la ESO el 19,8%, o sea, casi todas, o sea, el 92%, pues tiene un nivel de estudios avanzado. Lo interesante de esa tabla es que aún pues, hay 6 mujeres, ¿no?, que no tienen un estudio finalizado, bien porque 5 aún no sabían ni leer ni escribir. Esto también está asociado también a la variable edad, ¿vale? En cuanto a la situación laboral, el 28,4% de mujeres trabajaba, en el momento de hacer la encuesta, trabajaban en una empresa, pero lo interesante es que muchas de ellas son mujeres pensionistas o jubiladas que anteriormente han trabajado, el 29,6%, y el 18,5% son mujeres que están desempleadas y habían trabajado antes, ¿vale? Entonces, bueno, y ahí también veis los porcentajes, siempre los pongo con los valores absolutos, porque cuando son muestras tan pequeñas, pues también un poco para contextualizar ese porcentaje con su N absoluta. Entonces, claro, la mitad de esas 81 mujeres, es interesante con lo que conozcáis, que no reciben ningún tipo de ayuda económica por su discapacidad, ¿no? Y habiendo también una mujer, ¿no?, que no sabe si la recibe, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también nos da pistas a pensar, a reflexionar sobre qué pasa con el tema dentro de la violencia de género, ese paraguas grande, ¿no?, de la violencia económica, del abuso económico, ¿no?, en las mujeres con discapacidad. En cuanto al nivel de ingresos, pues también es interesante ver cómo muchas de ellas, ¿no?, pues están en ingresos que no llegan ni al salario mínimo interprofesional, ¿no? 2,5% de mujeres no perciben ningún ingreso, 4,9% menos de 300 euros al mes, 17% de mujeres perciben entre 300 y 600 euros y en la misma proporción entre 600 y 900. Entonces, esto también nos tiene que poner un poco como las gafas, ¿no?, de, ostras,
Pensamos que si la discapacidad tiene M de mujer, la pobreza también tiene, ¿no? La M de mujer, ¿no? De la feminización de la pobreza, ya que hay un 42% de las mujeres que participaron que no llegan a ese salario mínimo interprofesional. Entonces, si nos planteamos ¿cómo puede salir una mujer en una situación de violencia? Aparte de que los recursos están adaptados, también hay que generar procesos de autonomía económica y trabajo digno, ¿no? Para poder, ¿no?, emanciparse y salir de una situación de dependencia económica del maltratador, ¿no? Entonces, bueno, esto es en relación al perfil de las mujeres y un poquito más de ese perfil en relación a la situación de convivencia. En el momento de la encuesta, a ver, aquí veis, o sea, pues el 46% sí ha tenido hijos o hijas, ¿vale? Y el 24,7% de las mujeres que participaron pues vive en el hogar materno y paterno, ¿no? Y familiar, ¿no? Con sus hijos, hermanos, familiares. Hay otra misma proporción que vive con su pareja y sus hijos. Y el 22,2% vive sola y el 13,6% vive con su pareja, no tiene hijos. Entonces, en relación al tipo de parejas, el 92% ha tenido relaciones heterosexuales a lo largo de su vida y en el momento de la encuesta, 42 tienen pareja heterosexual 18, y de estas 42, 18 tienen una pareja con discapacidad, ¿vale? En relación a los vínculos con la pareja, el 45% están casadas, el 52% son parejas sin vínculos administrativos y el 2,4% son parejas de hecho registradas. Es interesante que en relación a la situación de convivencia hay un 22% de mujeres que viven con personas a las que tienen que cuidar, ¿vale? Y en situación de dependencia, ¿vale? Y de ese 22%, 18, es decir, de esas 18, 5 solamente perciben una ayuda para cuidar a esas personas que tienen dependencia. Esto es muy interesante porque luego lo vais a ver, porque nos ayuda a desmontar el mito de que las mujeres con discapacidad son seres a los que haya que cuidar y no son cuidadoras, cuando tienen ese rol también de cuidadoras, ¿no? Entonces, en relación a las situaciones de discriminación, que también se les preguntaban a las mujeres, veis ahí que hay, de las 81 mujeres, el 77% sí se ha sentido discriminada o ninguneada o no se la ha tomado en cuenta a lo largo de su vida. Lo expresan. ¿Te sentiste discriminada alguna vez a lo largo de tu vida? Vale, pues hay un 77%. Cuando les preguntamos los motivos por los cuales no se han sentido discriminadas, la barra de aquí abajo, el 91%, o sea, casi un 92% es por su discapacidad y la que hay encima es por ser mujer. Por ser mujer el 61,3%. Como veis ahí, ¿no?, de lo que se hablaba en la anterior mesa, esa doble discriminación, ¿no?, por tener discapacidad y por ser mujer, bueno, pues ellas lo evidencian así. Es interesante porque en el estudio se visibiliza que de estas 81 mujeres que se percibían haberse sentido discriminadas, 45 de esas mujeres además habían estado expuestas a violencia en algún momento dado de su vida. O sea, hice como el cruce de, a ver, ¿cuántas de las que me están diciendo que están discriminadas han tenido también una situación de violencia? Y a su vez, las mujeres que nunca se habían sentido discriminadas, resulta que luego sí habían vivido algún tipo de violencia. Por lo tanto, es muy importante que tengamos que la violencia contra las mujeres con discapacidad es un elemento estructural, como ya se ha señalado, y que va más allá de las discriminaciones percibidas o vividas, ¿vale? En relación al impacto que tiene la socialización diferencial de género en las mujeres con discapacidad, es decir, que independientemente de que tengas o no una discapacidad, a las mujeres se nos educan en rosa y los chicos en azul todavía, o sea, a día de hoy. Y, aunque sea esto muy rápido y que es muy sesgado, ¿no?, lo acabo de decir, pero
pero que eso que permea todavía en esos roles tradicionales de género, ¿no? Y entonces a las mujeres en el estudio se les preguntó por situaciones de su vida cotidiana, ¿vale? Y tomábamos de referencia la macroencuesta del año 2015, en el año 2019 ya no se preguntó esta pregunta, pero en el año 2015 se preguntó con la frecuencia con la que las mujeres realizaban estas tareas. Entonces, se le preguntó por la tarea de compartir las tareas domésticas, ¿no? Compartir las tareas domésticas con las personas con las que viven. Se les preguntó por si dedicaban tiempo a cuidarse y sentirse bien. Se les preguntó por si colaboraban económicamente en el mantenimiento de la familia. Otra cuestión muy interesante, y eso tiene que ver con los mandatos de género tradicionales, es anteponer el cuidado de las demás personas al tuyo propio, ¿vale? Y el último es si tenían personas en su vida que se preocuparan por ella. En esta primera gráfica, la situación de desigualdad se refleja cuando aún todavía hay 14,8% de mujeres encuestadas que siguen asumiendo ya solas los trabajos domésticos y de cuidados con las personas con las que conviven, ¿vale? En este otro, que es anteponer el cuidado de las demás personas al suyo propio, es decir, no, voy a por la niña, ¿no? Y al final te quedas, ¿no? Como atrás. Entonces hay todavía un 70,4% de mujeres que antepone el cuidado suyo, ¿no? ¿Y esto qué lleva implícito? Lleva implícito una sobrecarga emocional, física, mental, ¿no? De lo que suponen los trabajos de cuidados. Y es que supone además dejar de tener tiempo propio para cuidarse y autocuidarse, ¿vale? Porque además en la siguiente barrita, esa de ahí, ¿no? Hay todavía un 19,8% de mujeres que no dedican tiempo para cuidarse y sentirse bien, ¿vale? Y una proporción de un 28,4% de aquellas que lo hacen algunas veces, ¿vale? Entonces, bueno, como decía Virginia Woolf, las mujeres necesitan una habitación propia para tener autonomía económica, ¿no? Pueden emanciparse, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver cómo, a través de esos procesos de empoderamiento o de trabajo de salida que podamos hacer con las mujeres que están en una situación de violencia, trabajar con ellas, ¿no? Claro, esta gráfica que nos dice, ese 79% son mujeres que han dicho, ¿vale?, que tienen una red de apoyo y que tienen que si tuvieran que irse algún día, de un par de días de fuera de su casa, fuera, si tendrían una red donde irse. Pues sí, hay un 79% de mujeres que dicen que sí, si yo tuviera que salir de casa, tendría 2 días, sí tendría. Pero fijaos que todavía un 20%, es decir, hay un pequeño grupo de mujeres que no tienen a dónde irse. En caso de que tuviera que pasar algo, no saben dónde irse. Entonces es muy importante, y esto tiene que ver con la red de apoyo para salir de domicilio, ¿vale? Yéndonos a la violencia, a conocer ahora los datos sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres con discapacidad, el 69,1% de mujeres con discapacidad ha confrontado una situación de violencia a lo largo de su vida, ¿vale? Frente al 27,2% de mujeres que ha vivido algún tipo por parte de alguna pareja. O sea, perdonad, este es el... no lo veo bien. El 69,1% ha vivido una situación de violencia. Y hay el quesito chiquitito, lo oscuro, es que nunca ha tenido pareja. Entonces se quedaron excluidas del análisis de la pareja, que luego sí se incluyeron en el análisis de violencia fuera del contexto de pareja, ¿vale? Y luego, por tipo de violencia, bueno, pues la más significativa es la violencia psicológica emocional y la de control, es la que está naturalizada, la que está en el día a día, ¿no? Luego la violencia sexual y la física, que muchas veces va a pareja y que es un estadio más, ¿no?, de esa espiral de violencia en ese entorno de pareja, ¿vale? Y bueno, pues traigo dos verbatim de profesionales que entrevisté y, por ejemplo, pues decía, el primero tiene que ver con esa violencia psicológica emocional y el segundo con esa violencia psicológica de control. Lo de retrasada era cada 2 palabras, la decía retrasada constantemente, era el insulto, yo creo que el favorito por parte de la pareja. El otro es parejas que les han pedido las contraseñas, eso la verdad es que es bastante, los poquitos casos que atendemos, esto es muy recurrente, ¿no? Entonces, bueno,
Quienes trabajéis en violencia os sonará que este tipo de, o sea, el segundo puede ser más parecido a las mujeres sin discapacidad, ¿no? El control que se ejerce sobre la pareja en cuanto al uso del teléfono o contraseñas, y el primero pues a través del insulto, la humillación, ¿no? El desprecio. Y bueno, pues os traigo el testimonio de otra profesional, porque creo que es muy clarificador cuando se entrelaza, ¿no? El tipo de discapacidad que a mayores necesidades de apoyo, que en este caso son las mujeres con parálisis cerebral, más ensaña hay por parte del agresor, ¿no? Entonces, bueno, pues comenta que además para ella, para esta profesional, fue uno de los casos más atroces que pudo atender, ¿no? Dice, el caso más grave que tuvimos y que me parece aberrante es el de una víctima que no tiene movilidad de aquí para abajo. Es una parálisis cerebral de origen y que le fue degenerando. Bueno, pues el caso es que esta mujer es muy autónoma, muy independiente, hace mucha vida, es muy cañera, ¿vale? Podemos entender un perfil de mujer que es activa en su asociación y tal, ¿no? Fenomenal. Pero vamos, conocí a un chico y bueno, pues lo primero, como siempre, hay maltrato psicológico previo, es indiscutible, maltrato psicológico, maltrato físico, claro. ¿Cómo es el que la cuida? Porque al fin y al cabo, una mujer con tanta dependencia, este hombre de alguna manera también la cuidaba, ¿no? La asistía en sus necesidades básicas, daba de comer, la trasladaba allí para acá, pero claro, la maltrataba y ya lo más grave que hubo, pues que venía con una dependencia brutal de él. La última fue una agresión sexual muy fuerte, incluso la agredió sexualmente y para nosotros es como decir todo lo denesnable. Pero hombre, es que esa mujer no tiene ninguna capacidad de defensa, es que tiene que ser lo más atroz lo que yo he visto. Y fue el maltrato lo más que ella había atendido, ¿vale? Entonces, bueno, pues a veces esos testimonios nos dan como como, ostras, la chispa de decir, es que esto pasa de verdad, ¿no? Frente a ese negacionismo. Los tipos de violencia, y esto es muy interesante en relación a la violencia en la pareja actual, es decir, que entre julio y agosto del año pasado hubo mujeres que, siendo entrevistadas, pues manifestaron este tipo de violencia, ¿no? Las ignoran y las tratan con indiferencia, las desprecian, las tratan de forma humillante, se enfadan cuando hablan con un hombre o una mujer, impiden que pueda ver a otras amistades. En la psicológica, emocional, la han insultado, bueno, como habéis visto con el ejemplo. En la violencia económica, se niega a darte dinero para los gastos del hogar cuando él sí tiene dinero para otras cosas. Te impide tomar decisiones relacionadas con la economía familiar. En la violencia física, te ha empujado, agarrado, tirado el pelo. Te ha agarrado alguna parte de tu cuerpo o te ha zarandeado, ¿no? Así, para obligarte a mirar a la cara. Violencia sexual, ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenía miedo a cómo podía reaccionar si te negabas. Entonces, este tipo de situaciones de violencia, aunque eran pocas las mujeres que las referían, pero las estaban viviendo y eran mujeres con su pareja actual, ¿vale? Porque había dos momentos temporales, el momento de la pareja actual y el momento de la pareja pasada. Entonces, lo interesante de esto, y además hubo una pregunta relacionada si lo recordaba haberlo vivido durante la época del confinamiento. Entonces, a todas estas situaciones de violencia con la pareja actual se sumaban, ¿no? Cómo las mujeres referían haber dicho que también lo habían vivido en la pandemia, el no recibir ayuda por los cuidados que necesitaban, ¿vale? El control del móvil, las redes sociales y haberlas amenazado verbalmente, ¿vale? Fuera del contexto de la pareja, pues vemos que las mujeres, independientemente de que tengan o no pareja, han vivido situaciones de violencia el 67,9%, ¿vale? A lo largo de su vida. Y este tipo de violencia son activas y pasivas. Activas, las pasivas por la negligencia en los cuidados, el dejar, ¿no? Pues, tiene que ir a la sesión de rehabilitación, pues no la llevo. O sea, como cosas como más sutiles que están ahí entre el maltrato, ¿no? Entonces esas son situaciones que han vivido las mujeres, y también lo más evidente, la activa, ¿no? Que podría ser como el abuso físico, la paliza, la medicación, sobremedicación o no dar medicación, por ejemplo. Bueno, pues hay un 53% de mujeres que han sido insultadas y ridiculizadas verbalmente, ¿vale?
Y bueno, pues una de las dos profesionales de diferentes grupos nos hablaban, ¿no?, de ese tipo de violencia. Pues es el típico cuidador o cuidadora que se contrata y se aprovecha económicamente porque hemos tenido esta fase en que se quedaban, que les hacían pasar todos los bienes a su nombre y demás, hasta cualquier tipo de maltrato físico, y eso es muchísimo más de lo frecuente que nos gustaría ver. Esto es un ejemplo del tipo de abuso económico, que hay un 10,9% de mujeres que sí que refirieron haberlo sufrido, ¿no? Y luego, pues esta es otra profesional que está en la red, ¿no? Y dice, las mujeres que llegan a nuestra red con discapacidad es mayoritariamente violencia sexual, ¿vale? De esta que hemos visto del 36,9%, es que es elevada, ¿no? Entonces, porque son más vulnerables, las más dependientes y las que menos capacidad tienen de defenderse. Nos aparece mucho abuso sexual y agresiones sexuales, tanto antiguas por parte de familiares a lo largo de los años como recientes por desconocidos o por desconocidos. Y bueno, pues este es otro tipo de violencia pasiva, que tiene que ver con el abuso emocional. Al 20% de mujeres afirman que les han impedido, les han encerrado o les han impedido salir, o las han mantenido incomunicadas o aisladas. Y en un día como hoy, que es el 28 de septiembre, hoy es 28 de septiembre, es muy interesante porque presentar el proyecto de transformación y este estudio nos lleva a pensar que hay una violencia contra las mujeres con discapacidad fuera del ámbito de la pareja, que es la violencia reproductiva. Y he querido hacer mención de ello porque hoy es el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la despenalización del aborto. Muchas veces se piensa en que, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y las mujeres con discapacidad también son humanas, somos humanas. Entonces es como de qué manera se puede garantizar los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad. Y esta violencia reproductiva, pues en este estudio también ha emergido, de tal manera que hay dos mujeres que en la encuesta nos expresaron que habían sido obligadas a abortar y que habían sido obligadas a continuar con un embarazo no deseado por parte de los hombres de la familia, de la cuidadora o el cuidador, el personal sanitario, y una mujer había referido haber sido esterilizada por parte del personal sanitario, por parte del personal cuidador. Y esto nos tiene que llevar también a pensar que la violencia contra las mujeres con discapacidad no es solamente que te controlen el móvil, no solamente tal, sino hay una negación de los derechos reproductivos de las mujeres, de su ejercicio de la maternidad, ¿vale? Y entonces, en las profesionales pues lo evidenciaban así, ¿no? Eso es decidir por ellas, ¿no? O sea, si piensas que las mujeres con discapacidad no pueden decidir por sí mismas, pues yo decido por ti. Entonces es como, en muchas mujeres, en muchas situaciones, ellas te lo cuentan. Pues eso, que he ido al ginecólogo, les han puesto un parche, sí, yo llevo aquí el parche, ¿no? La esterilización forzada, la anticoncepción forzada o no informada, ¿no? De muchas mujeres que no saben, sí, yo llevo aquí un parche, pero no saben ni lo que es, ni nadie les ha explicado esa cuestión, ni nadie a mí me operaron, pero sí, mi madre me explicó tal, ¿no? Y otra profesional decía, es que yo tengo una mujer que ella, de jovencita, le vaciaron para prevenir embarazos en caso de que pudiera ser violada, y esto porque tiene una discapacidad intelectual. Entonces yo creo que es ahí, los padres actuaron por ella. Quiero decir que muchas veces la esterilización, bueno, ahora porque está penada gracias al accionar del movimiento CERMI, que ha hecho incidencia y que en diciembre del año 2020, quiero decir, ya está recogida en el artículo, la modificación del 156 del Código Penal, pero hay muchas prácticas indirectas que llevan a esa violencia reproductiva. Entonces, imaginaos, mujeres mayores que fueron esterilizadas para prevenir embarazos, pero claro, no les ha evitado la agresión sexual, no les ha evitado lo que es toda la parte de la violencia sexual, ¿no? O sea, hacemos una violencia reproductiva, pero luego viene una violencia sexual. Y lo quería traer porque, no siendo el foco de este estudio la exclusividad de la violencia reproductiva, teniendo en cuenta que hoy es el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, pues unimos lo que es la violencia contra las mujeres con discapacidad por este hecho, ¿no? En cuanto al impacto, claro, la violencia impacta sobre la vida de las mujeres y ¿cómo te impacta? Pues por un lado,
pues veis ahí que el 12,3% de mujeres con discapacidad les sobreviene la discapacidad como consecuencia de la violencia. Es decir, hay 7 mujeres que participan en este estudio de Comunidad Valenciana que la discapacidad es por haber vivido una situación de violencia con su pareja o expareja, ¿vale? Y hay 3 mujeres que su discapacidad es por haber vivido una situación de violencia por parte de un familiar, o sea, por alguien que no era su pareja o expareja. Es decir, y esta proporción, este 12,3%, si lo comparamos con estudios a nivel, con el de la macroencuesta o con los otros autonómicos, pues va en consonancia. Entonces esto nos dice, jolín, caramba, si de una muestra 82 tenemos esto, si esto lo extrapolamos, algo pasa, ¿no? Entonces, este es uno de los impactos que tiene la violencia en la vida de las mujeres, ¿no? La sobrevenir la discapacidad, y si lo vemos por el tipo de discapacidad, veis ahí cómo la discapacidad psicosocial puede llegar a ser consecuencia de haber estado viviendo situaciones de violencia durante muchos años, ya sea a manos de las parejas o a manos de otros agresores. Los resultados de nuestro estudio van en consonancia con investigaciones de salud pública y ya, por ejemplo, bueno, pues en el año la Asociación Americana de Medicina pues había estudiado que en una muestra a nivel nacional de mujeres australianas asoció significativamente la violencia de género, ¿vale?, con trastornos de salud mental, ¿vale?, y la discapacidad intelectual. Entonces, las mujeres habían experimentado violencia de género y formaron mayor nivel de gravedad y comorbilidad, es decir, que además de tener una discapacidad psicosocial, pues a lo mejor una discapacidad física o orgánica, además de una discapacidad, es decir, que la comorbilidad significa que puede haber dos factores a la vez, ¿no? Trastorno físico, discapacidad general y deterioro de la vida, de la calidad de vida. No solamente impacta de esta manera, sino que también impacta con malos síntomas de salud, ¿vale? Entonces, estos malos síntomas de salud en esta gráfica se comparan entre las mujeres que sí han vivido violencia en la pareja frente a las que no. Las barritas oscuras son las que han vivido violencia. Entonces, siempre las proporciones son mayores. Pues la falta de sueño, con un 78%, los cambios de ánimo, la angustia, ganas, o sea, estos síntomas están, dijéramos, lo vamos a asociar como a 3 factores. Por un lado, los asociados a la depresión, es decir, la tristeza, la angustia y la ansiedad y los cambios de ánimo, ¿vale? Por otro lado, las somatizaciones, es decir, las somatizaciones que tienen que ver con la falta de sueño y la fatiga permanente, pero además hay evidencia que la fatiga permanente es un cuidado de la fibromialgia y, bueno, pues ahí también nos daría para hablar de largo y tendido. Y, por otro lado, la pérdida de autoestima, es decir, la pérdida de autoestima con aquel indicador de siento que no valgo para nada o ganas de llorar sin motivos. Bueno, pues esto de alguna manera es el impacto psicosocial que tiene la violencia en la vida de las mujeres y que está asociado a la mala salud. En cuanto a los síntomas, en estas dos gráficas son similares porque en esta de aquí aparecen los síntomas de las mujeres que han estado expuestas a violencia por otros agresores y aquí pues cuando están con la pareja actual y pasada. Pero veis que la distribución de los indicadores es muy similar. La más llamativa es que, bueno, como he comentado, las mujeres que están expuestas a la violencia tienen el doble o más del doble de probabilidades de presentar depresión, ¿vale? Sabéis que la depresión está recogido en el DMS-5 y si se tiene en cuenta cómo la depresión está asociada a pensamientos de ideación suicida, hay un 36,2% de mujeres que en el pasado sí tuvieron esa ideación suicida, ¿vale? Y el 61,7% de mujeres presentaban depresión, pero también actualmente un 41% de mujeres presentaban depresión, ¿vale? Hay otro tipo de problemas, falta de concentración, falta de memoria, todas algunas partes del cuerpo que estaría... Bueno. Este es en cuanto al impacto muy rápido. El proceso de salida. Bueno, pues del proceso de salida... ¿A quiénes desvelan las mujeres? Pues es interesante que veáis que, bueno, las que tienen pareja en el presente, 12
o sea, había 12 mujeres que en el presente estaban sufriendo violencia y solo la mitad se lo contaron a alguien, ¿vale? Y normalmente a quién se lo cuentan, pues son referentes femeninos, es decir, a la madre, ¿vale? A la amiga, a la terapeuta. Si esto nos lo llevamos a la pareja del pasado, hay un 23,7% de mujeres que no se lo han contado a nadie, y esto también nos tiene que abrir los ojos como diciendo, ostras, es que esto, la violencia se queda de puertas para, ¿no? Todavía sigue estando de puertas para adentro, y más en el caso del aislamiento de mujeres con discapacidad, ¿no? Y el patrón se repite, ¿no? ¿Quiénes son las referentes de cuando quieres contarlo, cuando sientes que puedes contarlo? Pues a la madre, a la terapeuta, al padre, a la amiga, ¿vale? Ahí veis la escala de a quién se lo cuenta. Y los motivos, cuando tú le preguntas a las mujeres, ¿y por qué no lo cuentas? O sea, ¿por qué no contaste lo que te pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué no desvelaste esto? ¿Por qué no fuiste a la policía o al juzgado? ¿Por qué? ¿No? Entonces, el porqué principal es porque nunca se le ocurrió y pensaba que lo podía resolver sola. O sea, hay un 39% de mujeres que piensan que lo pueden resolver ellas solas, y en un 33% por miedo, ¿no? Por miedo y el temor a las represalias, es decir, si tu pareja o tu padre o tu primo, quien te cuide, entonces tienes miedo a poderlo contar, ¿no? Y en una menor proporción, pero también alta, es el 24% de no lo consideran suficientemente grave, ¿vale? Es interesante que, bueno, pues el no contar con una red de apoyo hace que las mujeres continúen en ese proceso de violencia, ¿vale? Y es una barrera para desvelar la situación de violencia. Pero también está normalizado el tema del amor romántico en esa relación de pareja. Entonces, todavía hay mujeres, aunque sea un poquito la proporción, pero hay un 9,1% de mujeres que no desvelan porque siguen estando enamoradas, ¿vale? Y eso hay que tenerlo presente porque en las chicas jóvenes con discapacidad se repiten los mismos patrones del enamoramiento y de esa ideación romántica. Barreras. Entonces, ya termino con estos verbatim. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya con estos datos, bueno, pues ¿qué hay detrás? Pues hay una cronificación, ¿no?, del tiempo de situaciones porque están naturalizadas. Entonces, ¿por qué se naturaliza? Porque está el sentimiento de culpa, la vergüenza, junto con el amor, el miedo, la soledad, y generan en la víctima que en la interacción con el maltratador, además hay estrategias del control, ¿vale?, por parte de este, y que provocan que esa situación se prolongue en el tiempo. Una de las profesoras contaba, no ser creídas sea porque al final son mujeres a las que nunca se les pide opinión. Entonces, si no se les pide opinión, a las que nunca se les tiene en cuenta, si esto ya funciona en las mujeres sin discapacidad, en mujeres con discapacidad más. Esta cronificación en la que os comento de no identificar la violencia, pues otra profesora comentaba, si es que en los casos nosotras hemos detectado, si hemos visto que la existencia de esa violencia ha durado mucho más tiempo de lo que podría durar en mujeres sin discapacidad. Y este resultado es interesante porque hubo un estudio a nivel estatal en el año 2019 de la delegación del Gobierno que nos decía el tiempo que tardan las mujeres en salir de una situación de verbalizar lo que les estaba pasando. Entonces, en mujeres con discapacidad, pedir ayuda o denunciar se tarda unos 14 años con 5 meses frente a los 8 años y 4 meses en mujeres sin discapacidad. Los recursos, ahora son las barreras, y aquí ya... Entonces, las barreras. Pues nos encontramos que las barreras sigue habiendo recursos formales en violencia de género que no son accesibles a las necesidades de las mujeres con discapacidad, ¿vale? Pero lo mismo que sucede en todos los espacios de la sociedad. Entonces, faltan recursos de atención específicos adaptados. Pero además, pueden ser que sean accesibles, pero no a todos los tipos de discapacidad, ¿vale? O sea, las mujeres con discapacidad, diversidad, ¿no? Todas las discapacidades. Entonces, por ejemplo, pues ejemplifico con este verbatim, ¿no? Probablemente una discapacidad intelectual es distinta a una persona ciega con una silla de ruedas. Las casas hay recursos, hay disponibles, pero no están acondicionados. Y aquí ya lanzo la pelota a Felipe para, ¿no? O sea, esos recursos. Yo desconozco si hay algunos y si habrá alguno, pero yo creo que hay pocos casos, ¿no? Entonces, bueno. Otra cosa, que es otra barrera y que también tiene que ver con los recursos, son las normas. Las normas están pensadas para, las normas y los criterios institucionales están pensados para mujeres homogéneas, es decir,
todas de la misma manera. Entonces, no se tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. Es decir, y eso tiene que ver con la flexibilidad y los tiempos de atención, ¿vale? A lo mejor el proceso de salida en 6 meses, pero a lo mejor una mujer con discapacidad necesita más tiempo, necesita 1 año o lo que sea. Entonces, igual, cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad, igual que con las mujeres prostituidas, quiero decir que hay situaciones en las que los recursos de atención, esas normas, tendrían que estar adaptadas a las necesidades específicas, ¿vale? En este caso, con la temporalidad, ¿vale? Que no solamente sea accesible, sino también la temporalidad. Y bueno, pues este es el ejemplo que pone esta profesional. Dice, claro, necesitas muchas teclas que tocar. A ella le preocupa que no te da tiempo, ¿no?, a poder hacer todo ese proceso de recuperación integral, ¿no? Ya. Nada, y es que ya está. El apoyo, o sea, ¿qué necesitan las mujeres? ¿Qué facilitadores? ¿Qué facilita que las mujeres salgan? Pues tener una red de apoyo, ya está. La red de apoyo es fundamental. No solamente el apoyo informal, ¿vale?, facilita el acceso a los recursos, facilita la recuperación, sino que también las propias mujeres identifiquen qué les pasa. Por eso proyectos como el que ahora van a trasladar las compañeras del equipo de Ateneo son fundamentales, ¿vale? Y esto, bueno, pues son verbatim que os he traído. Esto es importantísimo de cara a hacer mi Comunidad Valenciana y a la Administración, ¿vale? La toma de conciencia, la salida respetuosa. Y ya por último, pues esto, protocolos de coordinación efectivo, coordinación para la prevención y la formación y accesibilidad universal. Y evidentemente tenemos un pacto valenciano contra la violencia de género machista, pues hacer el seguimiento efectivo para que ninguna mujer con discapacidad se quede atrás. Muchas gracias. Sí, si algú vol fer alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta o cuestión, ¿no? Lo que queda demostrado y lo que dice Esther es esa exigencia del CERMI, del movimiento CERMI, ahora al nuevo gobierno de la Generalitat, de conformar ese pacto o ese acuerdo de acción integral, además exigente por ley, artículo 5 del Estatuto de Personas con Discapacidad. Hacer ese plan autonómico integral de atención a personas con discapacidad y que de ahí salga el plan autonómico en favor de las mujeres con discapacidad. Esperemos que en esta legislatura lo podamos conformar. Felipe. Bueno, vamos a seguir con la jornada y esta segunda parte se va a centrar en cómo aterrizamos en Ateneo esa realidad una vez se inició ese proyecto de investigación sobre violencia de género. Quiero comentaros que cuando empezamos el proyecto, que el proyecto nace de la inquietud que genera el hecho de que cuando empezamos a buscar ese colectivo para que participara en el proyecto de investigación, encontramos muchas dificultades para que desde nuestra propia entidad y sobre todo desde otras entidades se identificaran situaciones de violencia de género en mujeres de nuestras entidades, mujeres usuarias o mujeres asociadas. Resulta que muchas entidades manifestaban no tener ningún caso y eso nos llevó a pensar, conociendo cifras de extrapolaciones de otros estudios, porque el estudio de la Comunidad Valenciana aún no se había hecho, pero eso nos llevó a pensar que podían haber dos problemas. Uno, los equipos profesionales estaban formados y preparados para identificar esos casos y dos, las mujeres con discapacidad estábamos empoderadas para ser conscientes de la violencia que se estaba ejerciendo sobre nosotras y no hablo solo de violencia física ni de violencia sexual, la más extrema de una pirámide que seguro que iremos comentando en esta próxima hora, sino de la violencia de género que se ejerce sobre nosotros desde la propia base, esos micromachismos que sustentan lo que luego acaba deviniendo en esas atrocidades que suceden sobre el colectivo. Entonces, eso nos inquietaba mucho y empezamos a hablar con Esther sobre cómo podíamos abordar esa problemática, si formando a los profesionales y cómo. Y nació de eso la idea de este proyecto que titulamos Transformación,
que básicamente tenía dos partes. Una era la formación del equipo de profesionales y una segunda parte que era el trabajo con las mujeres con daño cerebral adquirido para valorar su capacidad de identificación o dotarlas de recursos para poder identificarlos. Y os avanzo que fue una experiencia extraordinaria para todos, reveladora y transformadora. Empezamos con un cuestionario. Lo que primero que hicimos fue un cuestionario a todo el equipo de profesionales, cerca de 35 personas, un número que fluctuó, pero aproximadamente 35 personas, que contestaron un cuestionario básico sobre qué sabíamos de violencia de género, qué tipos de violencia habían, cómo pensábamos que afectaban a nuestro colectivo y un largo etcétera. Después de ese cuestionario preparamos una formación que consistió en 6 sesiones formativas, una para todo el equipo de profesionales y el restante es para un equipo líder, que es el equipo que luego llevó a cabo los talleres con las mujeres. En lo que fue la primera actividad formativa, pues formamos alrededor de 33 profesionales y bueno, un poco se les dieron datos y capacitación para conocer esa realidad de la que en realidad se había profundizado poco y que estaba bueno, pues a nuestro alrededor y que quizás éramos poco conscientes de qué estaba sucediendo. Pensad que nosotros se nos llena la boca de decir que somos la Asociación de Personas y Familias con Daño Cerebral Adquirido. Y pongo la señal en las familias porque la violencia en el colectivo de discapacidad no solo se ejerce contra las mujeres con discapacidad, sino también contra las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Y esas mujeres cuidadoras también necesitan del apoyo de los equipos para identificarlas, para apoyarlas y bueno, para rebelarlas contra esa realidad. Y os anuncio ya que ese proyecto lo hemos presentado a la convocatoria de igualdad del Ayuntamiento de Castellón y va a ser la iniciativa que llevaremos a cabo el año que viene y que quizás podamos presentar como resultados pues dentro de un año, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue eso que os acabo de comentar. Por un lado, formar a través de esas 4 sesiones sobre lo que era la violencia de género, la discriminación en el colectivo de mujeres con discapacidad y cómo eso estaba afectando a las mujeres con daño cerebral adquirido de nuestra entidad. Cómo se podía identificar eso y cómo podíamos llevar a cabo pues, acciones concretas que revertieran esa situación, porque en nuestro ánimo está la denuncia, la sensibilización, pero sobre todo la prevención y la reversión de esas realidades, ¿no? Entonces, después de la formación de esos profesionales, que ya os digo que fue para todos, hubo un grupo seleccionado de 13 profesionales que estaban en contacto directo con el colectivo y que podían llevar a cabo esas tareas. Ese fue un grupo en total de 13 profesionales que participamos en las restantes sesiones y al finalizar esas sesiones se nos formó en cómo llevar a cabo 2 talleres. Uno fue un taller que tenía que ver con el body mapping, el resultado lo tenéis en estas paredes, era la representación en nuestros cuerpos de cómo estaba afectando esa violencia, y os lo comentaremos ahora. Y el otro taller fue se llamó Photo Voice y tenía que ver cómo las imágenes que nos rodean están trasladando esa violencia y están afectando a la salud de las mujeres con discapacidad. Como vamos muy mal de tiempo, yo no me voy a detener más en explicaros el porqué y cómo fue eso, pero estoy abierta a que nos hagáis cualquier tipo de consulta, porque en el ánimo de esta jornada estaba el dar a conocer este proyecto para animar a otras entidades y a otros colectivos a replicar esta experiencia, porque los resultados os sorprenderán a todos, porque nos ha sorprendido. Bueno, hemos estado debatiendo desde ese momento que hicimos esa actividad, los profesionales hemos estado debatiendo y analizando y haciendo análisis retrospectivo de nuestras vivencias personales y ha sido profundamente revelador y transformador. Os animo a todos los colectivos que hoy estáis aquí o que nos oigáis a replicar estas experiencias. Y dejo a mis compañeros porque os lo cuenten. Bueno, el tema de la violencia
violencia de género es un tema que estamos tratando a lo largo de toda la mañana, porque es por ser un problema estructural y permanente en nuestra sociedad, es algo innegable eso, pero lo que nos interesa en esta sala más que nada es tratar el tema de la violencia de género junto con la discapacidad, que también es un problema estructural permanente, pero con una escasa consideración, como hemos visto hasta hace bien poco. ¿Por qué creemos que tiene esta escasa consideración? Pues porque, bajo nuestro punto de vista, muchas veces la discriminación que sufría una mujer con discapacidad la asumíamos simplemente a esa parte de discapacidad de esa mujer y no por el simple hecho de ser una mujer víctima de una violencia de género, ¿vale? Ese problema lo hemos visto tanto por parte de los profesionales como por parte de las propias personas, por parte de las propias mujeres usuarias. ¿Y por qué? Porque ellas mismas también hemos visto que justificaban todas estas conductas denigrantes, estas conductas violentas y degradantes hacia ellas por la alta vulnerabilidad, la baja autoestima, la culpabilidad de la resignación y la falta de recursos que proporciona esta misma situación de discapacidad, ¿vale? Entonces, por eso vimos que era muy importante y nos urgía tener mecanismos que nos ayudaran tanto a los profesionales como a las propias personas usuarias a detectar y a visibilizar esa violencia de género, ¿no? Entonces, los factores de riesgo que se asume que tiene una mujer con discapacidad para sufrir una violencia de género son una mayor percepción de vulnerabilidad, dificultades a la hora de comunicarse, dificultades de accesibilidad a la información y asesoramiento y a los diferentes recursos que hay para las mujeres que sufren violencia de género, la baja autoestima que les proporciona en muchas ocasiones esta misma situación de discapacidad, el aislamiento social, la dependencia económica de terceros y sobre todo el miedo de incertidumbre, ¿no? Voy a ir un poco rápido, ¿vale? ¿Cómo decidimos intervenir en la adquisición de estos recursos para detectar la violencia de género? Bueno, pues nos formamos a través de las sesiones que nos ha comentado Amalia antes y a partir de ahí creamos dos grupos diferentes, uno del recurso de CRAFS, del que después hablará Balma, y otro del recurso de centro de día. Decidimos hacer dos grupos porque son perfiles de personas, de mujeres diferentes, más que nada por el rango generacional que existe, ¿vale? El perfil de mujeres del centro de día, que es del que os voy a hablar yo, es un perfil de mujeres mucho más envejecido y que de una generación que asume la violencia de género desde otro punto de vista probablemente diferente al que puede asumir el perfil de mujeres de CRAFS, ¿vale? Después presentamos una agenda de talleres, básicamente en cuántas sesiones se van a dividir los talleres, y lo pusimos en marcha siguiendo una metodología teórica a través de lo que nos formó Esther y práctica a través de también lo que nos formó Esther, pero aplicándolo en nuestros talleres, ¿vale? Una vez acabaron esos talleres, reflexionamos sobre el desarrollo de la actividad y pusimos en común el impacto que éste había tenido tanto en cada una de ellas como en el equipo profesional, ¿vale? Y hoy estamos aquí pues presentando un poco cómo ha sido eso. El objetivo de la creación del grupo, el grupo se creó con un máximo de 6 mujeres y 3 profesionales que les dimos apoyo para poder prestarles todos los apoyos que necesitaran, ¿vale? El objetivo era generar una conversación fluida entre todas ellas. Ya os he dicho que es una generación un poco más envejecida, en el que después os lo comentaré, pero sí que nos dimos cuenta que eran bastante conscientes de ser víctimas de esa violencia de género, pero a la misma vez asumían que era un tema tabú y que era algo que se tenía que tratar dentro de las 4 paredes de casa y que no se tenía que airear ni visibilizar, era algo que asumían que tenían que vivir, simplemente. Entonces, uno de nuestros objetivos era que entre todas ellas pusieran en común las vivencias que habían tenido y entre todas ellas se reforzaran a compartir y a empoderarse para ver que eso no tenían por qué asumir ese rol de víctimas, ¿vale? Entonces, también el objetivo era crear ese grupo de referencia y lo que os he dicho, apertura a compartir y a drenar esas vivencias que probablemente muchas de ellas tenían enquistadas, ¿vale? Y a reconocer en sí mismas
algunas vivencias que no habían reconocido hasta ahora y sí que reconocen a través del relato de otras compañeras. ¿Vale? Entonces, yo os voy a hablar un poco de lo que ha sido la actividad de body mapping. ¿Vale? Esta actividad la empezamos con una actividad basada en la psicología del color y utilizamos el color como algo sensorial, algo individual y algo subjetivo. Lo que hicimos fue en una hoja, pusimos toda la gama de colores y les pedimos a cada persona usuaria que escribieran al lado qué les generaba, qué les despertaba cada color. Una vez cada una había elegido algo que les representara para cada color, lo que hacíamos era dividir esos colores en positivos y en negativos. ¿Vale? Y una vez ya tenían individualmente hecho, lo que hicimos fue poner en común los resultados de cada una de ellas. Y esto pues, nos dio información sobre la subjetividad misma del color. ¿Vale? Pues, no sé si lo veis bien desde ahí, pero por ejemplo, mirad, estas son dos personas usuarias diferentes. El gris, por ejemplo, para cada una de ellas tiene una valencia totalmente diferente. Para una es positivo, para otra es negativo. Para la que es positivo, pues lo asocia al color de su coche, porque era algo que era muy importante para ella antes de haber sufrido el daño cerebral. Y lo asociaba también a algo bueno, al cielo. ¿Por qué? Porque la ciudad donde vivía ella antes siempre estaba muy nublada y tenía ese color grisáceo. Ella vivía en París y le despertaba algo así como muy bonito. En cambio, para la otra usuaria, el gris lo asociaba al duelo y a la muerte, le resultaba algo muy desagradable. Y fijaros también en el amarillo, que el amarillo ahora normalmente a nivel cultural está asociado a la felicidad, a la alegría, ¿no? Pues para una de ellas estaba asociado a algo bueno, algo positivo, como el sol, los girasoles, algo cálido. Sin embargo, para la otra, el amarillo lo representaba como algo negativo. Está escrito en valenciano, ¿vale? Pero lo asociaba al sol y por ende al sufrimiento de las horas que había pasado debajo del sol trabajando, ¿vale? Hay muchas más diferencias, pero para que veáis la subjetividad del color. Una vez tuvimos hecho esta tarea, lo que hicimos fue pedirles a cada una de ellas que se identificara con un color. Y cuando lo hicieron, utilizamos ese mismo color para dibujar las siluetas de cada una de ellas, las nuestras son estas de aquí, para dibujar la silueta de cada una de ellas en el lienzo. ¿Vale? La técnica del body mapping, que no os lo he explicado antes, lo explico así un poco por encima, es una técnica artístico-narrativa, ¿vale? Que utiliza el relato de la propia autobiografía, plasmando las cosas significativas e importantes de cada uno de los momentos de la vida en el lienzo. ¿Vale? La primera parte fue crear la silueta de cada una de ellas y también que se reconocieran en esa propia silueta, porque de hecho una anécdota que tenemos en esta parte del taller fue que hubo una de las personas usuarias a la que le dibujamos la silueta y una vez ya estaba dibujada dijo que ella no se reconocía en esa silueta. Entonces tuvimos que volver a reflexionar sobre cómo era, cómo se reconocía ella ahora mismo y volver a dibujar la silueta de nuevo, ¿vale? Porque era algo muy importante es que se reconozcan también en ellos, si no luego a la hora de plasmarlo no tiene mucho sentido. ¿Vale? Entonces, hicimos un repaso por todas las etapas de la vida, la infancia, el colegio, la adolescencia, la juventud, la edad adulta pre-daño cerebral adquirido y la edad adulta post-daño cerebral adquirido. ¿Vale? Y después lo que hicimos, en lugar de trasladar directamente todas esas heridas emocionales y físicas al lienzo grande, para que fuese más accesible, lo trasladamos a un lienzo pequeñito, tamaño A4, en un folio, como estos, ¿vale? Aquí veis algunas de las actividades que hicieron algunas de nuestras usuarias, ¿vale? Y luego esto lo trasladamos ya con su ayuda y prestándoles apoyos por nuestra parte a esos lienzos que vemos grandes. Algunas de las cosas que vimos, que extraímos de esas sesiones fueron, y que pusimos en común entre todas fueron, muchas de ellas habían perdido el rol, se había desvanecido esa identidad femenina que tenían previas al daño cerebral
y esto es un sentimiento muy generalizado, y es que habían perdido la sensación de autodeterminación, la sensación de poder decidir por ellas mismas y sobre ellas mismas, ¿vale? El aislamiento social, la asunción de reprimendas por el simple hecho de creer merecer esas reprimendas o esas riñas por parte de terceras personas por el simple hecho de ahora tener alguna secuela que las discapacitaba de alguna manera, la pérdida de autoestima y la resignación, que os decía, ¿vale? Algunas de ellas también tenían conciencias de ser víctimas de violencia de género, pero se resignaban a ellas por cuestiones económicas, por depender económicamente de una tercera persona. La infantilización también era algo bastante generalizado entre ellas, y la pérdida de, lo que os he dicho, la pérdida de autodeterminación sobre cuestiones importantes de la vida. Una de ellas relataba que hacía poco se había divorciado, y ese divorcio realmente había sido una decisión unilateral. No se le había consultado. No se le había consultado si ella estaba, quería hacer esa separación o asumir ese divorcio. Asumimos esto, y una vez asumimos esto, nadie le ha preguntado cómo se siente ella y cómo quiere vivir su vida ella. Ahora mismo ella considera que todo el mundo toma decisiones por ella sin tener en cuenta cómo se siente o qué es lo que necesita ella ahora mismo, ¿vale? Entonces, conclusiones grupales que extraímos y que pusimos en común a través de esta actividad: pérdida de rol, lo que os decía, sobre todo pérdida de rol e identidad, resignación por cuidado de tercera persona y pérdida de autodeterminación. Con lo cual, esto nos lleva a una anulación como persona y como mujer, ¿vale? Las resistencias que encontramos en este grupo son las creencias y los pensamientos propios de la generación, lo que os decía, que es una generación mayor adulta, ¿vale? Entonces consideraban, por mucho que ellas vieran y fueran conscientes de que estaban siendo víctimas de violencia de género, creían y pensaban que era lo que tenían que asumir porque es algo que les viene dado culturalmente, ¿no? Son conscientes de abusos y vejaciones, pero se resignan y se conforman porque realmente tenían una falta de información y de recursos y de derechos, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirvió sobre todo este taller? Pues entre ellas son usuarias que están permanentemente, permanentemente no, durante el horario diurno en el centro de día, es decir, se ven prácticamente todos los días. Entonces esto nos ha servido para crear un grupo de referencia, que entre ellas se empoderen, se refuercen su autoestima y su imagen, que les sirva también un poco. De hecho, algo curioso es que en momentos de descanso, de las pausas del café, hemos visto como estas mismas mujeres ahora se agrupan entre ellas y se mantienen conversaciones que les sirven un poco de drenaje emocional y colaboran entre ellas. Entonces, ha sido una experiencia en el centro de día muy, muy bonita. Algo que os quería comentar, por ejemplo, para que veáis hasta qué punto, porque el taller de Photovoice ahora os explicaré que no lo hemos podido realizar en el centro de día por los motivos que no lo hemos podido aplicar. Pero el taller de body mapping, para que veáis hasta qué punto nos ha servido para conocernos y para drenar esas emociones que nunca a lo mejor habían expresado abiertamente en grupo. Una anécdota, ¿vale? Si os fijáis en el lienzo que tiene unos círculos dibujados en la cabeza, veis que tiene un trípode con una cadena hacia el corazón, ¿vale? Lo primero que me pidió esa señora que le dibujara fue un corazón partido. ¿Por qué? Porque después del daño cerebral, ella, su relación romántica, afectivo-sexual con su pareja se había quedado anulada completamente, había perdido, se había roto ese amor, ¿no? Con el paso del tiempo, ella se vio encadenada, incluso sin querer estarlo, a esa persona a través de su discapacidad, porque dependía económica, física y familiarmente de él. Entonces me pidió que le dibujara una cadena hacia el corazón. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en el relato de la autobiografía, me pidió también que le dibujara una cruz encima de ese corazón, porque cuando falleció su marido, eso le sirvió a ella de vía de escape y de descanso, porque ya no estaba encadenada a esa persona que la sometía a
esa presión, a esas riñas continuas por el simple hecho de tener algunas secuelas que la discapacitaban, ¿vale? Entonces, para que os deis cuenta también un poco de cómo hemos profundizado y cómo nos ha servido esta técnica para profundizar en todo esto. Perdón. Y ya acabo. El taller de Photovoice no lo pudimos realizar porque requería un nivel de abstracción y de razonamiento muy grande y nuestras usuarias no fueron capaces un poco de entenderlo, ¿vale? Paso con Balma y que os explica la siguiente técnica. Bueno, yo voy a ser súper breve porque las conclusiones del body mapping fueron similares, a pesar de que nuestro grupo de mujeres eran mucho más jóvenes. De hecho, 2 de ellas están laboralmente activas. Y me voy a centrar en lo que supuso para nosotras y creo para ellas, porque es así como me lo han transmitido, ¿no? Se conocieron muchísimo más y sintieron que estaban en un espacio donde podían expresar libremente todas estas cosas, ¿no? Que al principio, no, yo eso no lo he vivido, no tal, pero cuando empezaban a hablar y de contar sus experiencias, bueno, pues sí, igual sí, ¿no? Había alguna cosa en la que se veían reflejadas. Ellas han sido totalmente autónomas para realizar los dibujos, que son los de la pared esta que tenemos aquí a la izquierda, y cada una ha sido libre de contar y expresar conforme ha querido, teniendo en cuenta también la psicología del color, utilizando los colores con las que ellas mejor se identificaban. Y lo realizamos además en 3 sesiones, que luego consideramos que se nos habían quedado cortas. Y luego pusimos en marcha el taller de Photovoice. A ver, el taller de Photovoice al principio costó un poquito de entender, porque cuando les lanzamos la pregunta con la que tenían que realizar o captar esas imágenes, les quedaba un poco como, pero no entiendo, ¿qué tengo que fotografiar? ¿No? Es que no veo nada en mi entorno que pueda fotografiar. Entonces hicimos un trabajo de análisis de imágenes en revistas y nos centramos bastante en la imagen de la mujer en la publicidad y en las redes sociales. Y es un poco lo que... La pregunta era exactamente... ¿Cómo afecta o cómo el maltrato, la discriminación y la violencia afectaban a su salud? ¿Vale? Entonces ellas pensaban ya directamente en violencia física. Pero es que hay muchas formas de violencia y a pesar de que lo hemos comentado, creo que se nos quedó corta esa parte. Entonces lo que hicimos fue seleccionar fotografías, que ellas las eligieron libremente. Algunas de ellas sí que me enviaron fotografías y también aparecen reflejadas aquí, aunque muchas se basan en carteles publicitarios y cosas que han captado de otras redes sociales, ¿vale? Y entonces un poco lo que veíamos es que la imagen de mujer perfecta, ¿no? Siempre en tacones, que eso afecta a nuestra salud, ¿vale? El hecho de que tenemos que llegar a todas partes, ¿no? Que tenemos que ser estupendas y superheroínas. El hecho también de que seamos simples percheros, porque lo que importa es el producto que se está vendiendo o incluso a veces ser el propio producto de las marcas, ¿no? El de las mujeres. Es verdad que les costó también un poquito entender y captar imágenes por sí. Y una de las cosas que hemos hablado es que la próxima vez que repitamos el taller tenemos que salir con ellas a la calle y hacer esas fotografías con ellas, porque si no nos centramos demasiado en la imagen de las revistas, ¿vale? Yo hasta aquí y quiero que pongamos los testimonios, que me parece que es lo que tiene más valor, ¿vale? Fiquem el vídeo? Sí. Sí, no... Fiquem el de Dori i que parli Concha i ja està. Sí. El de Dori m'agrada més, que parla més de violència. Pues des d'això, des que me va passar això, per mi ja no va ser l'aigua, ja va ser un de la família. Com a dona molt mal, perquè jo no podia caminar ni res i jo no sé què me va aparèixer allò. Pues que això no ho va simular mai, el que m'havia passat. I què va canviar? En tot. Estava llet
per no res ja me renyia i coses d'això. En la cadira no m'ha portat mai a cap puesto, cadira ell no m'ha portat mai a cap puesto, perquè jo crec que era perquè com està en la cadira, dic jo seria que no volia... No sé, Creus que s'avergonyien de la teua situació? jo crec que sí, I això com te va afectar a tu? a muntó. Com te vas sentir? Jo molt malament. Per què? Perquè tenia fills i tot, i ara a veure com m'apanyo jo. Era molt bona persona, però quan s'enfadava de veres. Ai, pues mira, saps que haguera acompanyat, quan m'haguera d'això, m'haguera disciperat i van. T'hagueres separat? Sí, I per què no has arribat mai a separar-te del teu home? pues per lo que tinc, Per lo que tens que és? per lo mal que tinc. I què li diries a alguna dona que puga passar per lo mateix que has passat tu? Que no faci el que jo he fet. Bueno, no le hemos podido subtitular el vídeo, pero lo que dice Dori es que a raíz de tener el daño cerebral, su relación cambió muchísimo porque ella sentía como que su pareja se avergonzaba de ella y no la sacaba. Para ella era muy importante salir a pasear, nunca la ha querido llevar en silla de ruedas, no salían de casa prácticamente, y ahora dice que en otro momento de la vida se hubiese separado y le recomienda a quien pase por lo mismo que ella que no aguante todas esas cosas y que tome la decisión de romper ese vínculo. ¿Vale? El de que parle Concha ja si vols. Sí. Y como mujer, ¿tú cómo definirías tu vida antes y después del daño? Perdona. No lo pongas. Sí. Ahora. Yo quería presentar a Concha, que es usuaria del CRAPS, ¿vale? Y ella ha venido a contar su testimonio. Hola a todos y a todas. Yo vengo a contar, mi experiencia, que con este testimonio quiero ayudar a todos los presentes y a toda la gente a empoderarse y a venirse arriba, porque gracias a la visibilidad que se le está dando a esto, hoy se puede hablar sin tabús y se puede contar las cosas, porque antes era como, eso no. No sé, yo vengo, hace 56 años, pues vengo de un padre que tenía 3 hijas, tenía 3 hijas y una mujer, y él era el dictador de la casa. Entonces tú eras como la mujer sumisa, la hija sumisa, la madre sumisa. Entonces era lo que él decía, tampoco te dejaba que desarrollases ni que pudieses tener tu opinión. Entonces, claro, me callo porque si no, pues me puede caer la del pulpo, porque no tenías ni voz ni voto. Entonces, gracias a esto, ahora se puede sacar a la luz un montón de cosas, porque si no, siempre estamos sometidas a esto. Entonces, pues yo lo he vivido en mi casa, pues con mi madre, como ha sido mi padre. Siempre parece que los queramos tapar un poco como que era buena persona, ¿vale? Sí que era buena persona, pero la cultura que tenía o lo que le habían enseñado al hombre, pues era muy machista. Entonces tú creces con eso y tienes, no sé, psicológicamente también es un maltrato, porque tú creces con esto y no avanzas, tienes complejos, tienes un montón de cosas que tampoco las puedes contar. Entonces, lo que esperaros es que se me va la pinta. Es que estoy un poco nerviosa. Lo que quería decir que, bueno, yo salgo de mi padre y me voy de Guatemala a Guatepeor, al padre de mi hija. Entonces, de ahí ya llega un día que dices, fin, esto se acabó
y voy a ver cómo me soluciono la vida, pero como tienes ese complejo y esta cosa que te han marcado siempre, no sabes cómo arreglarlo. Entonces llega un día que tengo daño cerebral, me operan y cuando ya salgo de aquí, a los 3 años que me voy enterando, gracias a Ateneu y a todos estos proyectos, te das cuenta de que tú eres una mujer valiosa y que tienes mucho poder y que puedes con esto. Entonces pongo manos a la obra y la visión de la vida me cambia totalmente. Entonces hay cosas que digo, no sé cómo las he podido hacer, pero me he empoderado y aquí estoy. No tengo ningún miedo de nada, ni ningún tabú de no contar lo que haya pasado, ni lo que es real. Y no sé, yo me siento feliz y estoy contenta porque he evolucionado mucho y ya no tengo ningún complejo de nada, ni de decir las cosas, ni tengo, no sé, me siento bien. Y por lo que decía ella de las redes sociales, de muchas cosas, tampoco me influyen para nada, porque yo soy yo, conmigo y con mis consecuencias. Entonces, no sé, lo que quería decir es que la gente, con las mujeres, que se empoderen y que puedan decir lo que sienten, y si hay algo que se tiene que denunciar, hablar, todo esto también lo he aprendido gracias a Ateneu, porque con todos estos proyectos, como te van diciendo las cosas, pues tú te vas empoderando y vas saliendo adelante. Entonces quería dar mi testimonio de esto y que se coja fuerza y adelante. Y si se tienen que decir las cosas se dicen, y si se tienen que hablar se hablan, y hay que tener carácter y decir aquí estoy y decir las cosas claras y lo que hay. Entonces nada, gracias, no sé. Bueno, aparte de este aplauso, ya que está aquí, está mi madre, que quería un aplauso para ella, porque es una mujer luchadora y que ha aguantado lo que no está escrito. Y hoy por hoy creo que saldría a la luz y diría, aquí estoy yo porque he venido, que ya lo ha hecho. Voy a concluir. Siempre se nos acaba el tiempo cuando estamos en lo mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Concha, por estar aquí con nosotros y dar tu testimonio. Gracias también a todas las mujeres que han participado. Pido disculpas porque apenas si se entendía a Dori y me hubiera encantado que hubierais podido escuchar a Carmen Chumillas, que es el siguiente testimonio, pero recojo una idea que la trabajamos mucho tanto en la formación del equipo como después con los talleres de las mujeres. Carmen en su testimonio describía cómo el daño cerebral había acabado con uno de los atributos que para ella la identificaban como mujer, que era con la posibilidad de llevar tacones, ¿vale? Cuando nosotros estábamos trabajando en los talleres, por ejemplo en el de Photovoice, como ese mandato social de determinados atuendos o formas de lucirse la mujer implicaban también un problema pues tremendo, porque los tacones acaban provocando deformidades y problemas musculoesqueléticos que luego arrastramos toda la vida, ¿no? Y sin embargo, el caso de Carmen recogía justamente eso, ¿no? O sea, yo, como consecuencia de mi daño cerebral, he perdido la posibilidad de llevar tacones, ¿no? Y entonces ha sido el trabajo también que hemos realizado en estos talleres que ha hecho que ella se reconociera que pues a lo mejor ahora era mucho más feliz y llevaba una vida más sana cuando había podido soltarse de ese imperativo, ¿no?, social que suponía eso. Y después, una segunda cosa, y acabo porque sé que vamos fuera ya del tiempo, fue revelador para el equipo, porque recuerdo cuando yo le decía a Esther, pero entonces la violencia es que todos, ¿no? Porque claro, es la cultura en la que hemos crecido, esta cultura patriarcal que nos ha marcado a todos y a todas, ¿no? Y Esther asentía y decía, sí, es que es revelador para todos.
el vernos, o sea, pues, esas introspecciones que nos obligábamos a hacer recordando nuestra infancia, cómo las actitudes de nuestros padres, cómo eso al final se normalizó y cómo luego eso nos ha llevado a aceptar otros tonos y otras violencias verbales y una falta de autoestima a lo largo de nuestra vida. Y eso lo viví luego cuando hicimos los talleres con las mujeres, como al principio la mayoría hablaba de que eso era algo del pasado y que ya estaba muy, muy lejos de sus vivencias actuales. Y sin embargo, a lo largo de los talleres, eso se hizo presente y empezaron a dibujarse y a buscar la explicación de muchos de los problemas que tenían en la actualidad en esas vivencias que habían tenido antaño o en esas vivencias a las que no habían prestado la suficiente atención. Y eso os queríamos contar. Gracias a todos de nuevo.